Hace 2000 años, Damasco, según Flavio Josefo, contaba con 50.000 habitantes, una metrópolis para entonces. Hoy, la ciudad cuenta con 2 millones. La urbanización es imponente, el tráfico caótico y ensordecedor. Damasco nace en tiempos lejanísimos como oasis improvisado entre las llanuras del altiplano sirio. Es la antigua Dan-Mashek de bíblica memoria, la casa de la irrigación, según la tradición más correcta. El oasis visitado por Abraham durante el viaje que lo condujo de Mesopotamia a Palestina. Superada una de las monumentales puertas de acceso, nos encontramos casi de repente con la antigua Darb al-Mustaqim, la vía principal o calle recta, según la acepción romana. La calle recta sigue siendo el centro de la ciudad. El trazado calca más o menos el original durante 1,5 kilómetros. Una sucesión de negocios ha invadido la antigua carretera, ahora mucho más angosta que en el diseño original. Damasco era en realidad una antigua ciudad siria, edificada sobre un gran río, el río Barada. Se sabe que en la época de Pablo conservaba aún fundamentalmente un implante de tipo helenístico, pero los vestigios romanos que han emergido son verdaderamente pocos, porque en cuanto sabemos, el centro de la ciudad romana coincide con el centro de la ciudad moderna y por tanto las exploraciones son difíciles. Cierto día del año 36 después de Cristo, un ciego llevado por algunos compañeros recorre aquella calle en medio de una multitud indiferente. El joven, bien vestido, camina inseguro. Su enfermedad parece reciente. Un tal Judas lo anima y lo ayuda a recorrer los últimos pasos, haciéndolo entrar en su casa, de cuya existencia queda solo este modesto testimonio. El hombre se llama Saulo, viene de Jerusalén con un mandato especial de parte del sumo sacerdote. Corre la voz, tiene un encargo difícil de cumplir en las sinagogas de Damasco, extirpar una secta que se fortalece en la ciudad. Ideas nuevas con contenidos revolucionarios, proclamadas hace algunos años en Jerusalén por un rabino de Nazaret. Pero hay algo más. Se murmura, algo extraño y súbito le sucedió al joven y a su caravana pocas horas antes, y ahora está ciego. Cerca a la puerta oriental de la ciudad, justo donde acaba la vía recta, una calle conduce aún hoy a una casa convertida en lugar de culto. La escalera en descenso lleva a un ambiente de 4 o 5 metros bajo el suelo. Se trata de una iglesia angosta, poco más que una cripta. La construcción de piedra viva, que actualmente se puede visitar, se remonta a muchos siglos después del tiempo de Saulo. La tradición cree que justo aquí estuvo ubicada la casa de aquel judío de Damasco, de aquel Ananías nombrado por Lucas, hombre piadoso, discípulo, que por inspiración divina, después de su primer refugio, acogerá a Saulo a un ciego a causa de la visión. Ananías, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Cuenta el libro de los Hechos. El siervo obediente no discute, no se asombra cuando el Señor le pide ir al encuentro del ciego, a imponerle las manos para devolverle la vista. Y de repente, a Saulo se le cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista,
se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Arabia es un término vago y comprendía toda la inmensa región al sur de Damasco. Saulo, en este caso, no nos presta ninguna ayuda. Me fui a Arabia y luego volví a Damasco, afirmará lacónicamente años después en su carta a los Gálatas. Arabia eran los inmensos territorios más allá del Jordán, que se extendían al norte hasta Siria, al este hasta el Éufrates y al sur hasta el Mar Rojo. Arabia era el macizo del Sinaí. Arabia era la región de Petra en la actual Jordania. Una frontera sin precisar, una vasta extensión de territorios áridos en los confines del Imperio Romano. Pero Arabia podía ser también, mucho más sencillamente, una primera zona de actividad misionera lejos de la colonia judía de la ciudad. Por todas partes, en estas tierras inhóspitas, las comunidades judías son numerosas. Residen en las ciudades más frecuentadas, pero también en las aldeas aisladas, en las encrucijadas de las caravanas que viajan del Golfo de Acaba o de la península arábiga hasta Judea, Fenicia y Siria. Quizás Saulo haya tenido oportunidad de hablar con algún pastor o nómada por aquellos caminos, o quizá haya sentido la necesidad de alternar una primera forma de predicación con el deseo de apartarse a buscar un nuevo equilibrio. Y descubrir, poco a poco, la dimensión más completa de aquel nuevo mundo espiritual en que ahora se encontraba. Meses, según algunos, años, según otros. Entre la gente del pueblo corre la voz. ¿Cuánto le había sucedido a Saulo? Su identidad, su misión bruscamente interrumpida, el cambio repentino, son hechos que no pueden pasar inadvertidos en la comunidad judía ni en aquella cristiana. Son circunstancias misteriosas que se comentan en los lugares de mayor afluencia, hechos que suscitan asombro e indignación entre los judíos de Damasco y perplejidad entre los cristianos. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Decían, todos le oían. Los judíos tomaron la decisión de matarle. Se lee en el libro de los Hechos. A la altura del muro de la época romana, entre testimonios de épocas más tardías, numerosas habitaciones se construyen aún hoy con el respaldo de la antigua estructura. La parte alta de las casas, muy elevada con respecto al foso y al terraplén, alcanza a veces la altura misma de los bastiones, tanto que estos pueden ser saltados con cierta facilidad. Saulo está en peligro. La cacería humana urdida por los judíos convierte la casa de Ananías en un lugar inseguro. Es mejor refugiarse en una zona más tranquila, y es el consejo insistente de los amigos. Una de aquellas tantas casas apoyadas en los muros parece un refugio más confiable. La hostilidad de la comunidad judía local no es el único peligro que corre el joven Saulo. Aretas, un nabateo que tenía jurisdicción en la ciudad, muy unido también por razones familiares a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea,
Está preocupado por los desórdenes que pueden estallar de un momento a otro. Tanto más porque sospecha las consecuencias políticas y religiosas que el asunto de Pablo puede traer. Las búsquedas que manda a emprender entre los ambientes cristianos son cuidadosas e imparte órdenes para que los guardias estén particularmente atentos. Las puertas de la ciudad le parecen, en todo caso, un obstáculo insuperable. Parece de verdad imposible la fuga, tanto más que los mismos judíos vigilan los accesos a la ciudad, día y noche. Pero la fortuna asiste a Saulo. La casa donde ha encontrado refugio es particularmente favorable para una estratagema de fuga. Saulo no pesa mucho. Introducirse en un gran canasto y dejarse bajar por los muros a través de una ventana de la casa no es difícil. Era la única oportunidad para huir del gobernador del rey Aretas, que montaba guardia en la ciudad. Precisará el mismo Pablo en una carta suya. Corre el año 39. Calígula ha sido elegido hace poco como emperador de Roma después de la muerte de Tiberio. Del episodio de Damasco han pasado quizá ya 3 años. Un periodo oscuro concluye con un episodio poco glorioso. De ahora en adelante, la misión de proclamar el Evangelio llevará a Pablo a otros sitios, a las ciudades del imperio. Durante unos 20 años el mundo no tendrá confines para Pablo. De Siria a Cilicia, de Asia a Grecia, de las provincias más lejanas del imperio a la misma Roma. Quizá llegó a Jerusalén al ocaso, para gozar del favor de la noche. Quizá buscó hospitalidad en casa de algún pariente o amigo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Lucas no lo precisa. Llegado a Jerusalén, refiere lacónicamente. Después de 3 años, cuenta Pablo en otra carta suya. El contacto con la Iglesia Madre, con la Ciudad Santa, tiene un halo de inseguridad. El peligro está siempre al acecho. La comunidad no había olvidado aún lo que mercaderes y viajeros cuentan sobre los hechos de Damasco. ¿Quién era Saulo para los judíos? ¿Quién era para los cristianos? ¿Quién era para los mismos apóstoles de Jesús? ¿Qué garantías podía ofrecer aquel hombre que había aprobado y tomado parte en la muerte de Esteban y que había aceptado e incluso solicitado llevar adelante una misión de muerte? ¿Cómo confiar en alguien que hace poco se empecinaba en perseguir y que ahora anunciaba la fe que en un tiempo quería destruir? Buscaba juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Cuenta el libro de los Hechos. Fui a Jerusalén para consultar a Cefas. Esta es la frase lapidaria, usada por el mismo Pablo en una carta, la carta a los Gálatas. ¿Qué se dijeron Pedro y Saulo en aquella ocasión? Quizás Saulo pidió a Pedro noticias sobre el Jesús de la historia.
quizá Pedro contó a Saulo cuál fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las noticias sobre este encuentro están todas condensadas en aquella frase: fui a Jerusalén para consultar a Cefas. Es una experiencia que él debe hacer para entrar en contacto con la comunidad cristiana de Jerusalén, y en particular con aquel que era su mayor representante, Pedro, justamente. No se dan aún contrastes reales entre estos personajes. Las diferencias se acentúan un poco después. La diferencia de fondo es que Pedro ha sido llamado por Jesús durante su vida terrena. Pablo, en cambio, de algún modo reclama una vocación que no se remonta al Jesús terreno, sino que se vincula al resucitado Jesús. La región del Carpaz o Carpaz, según el dialecto local, es una llanura agrícola que se extiende a la vista de la región más septentrional de la isla de Chipre en el corazón del Mediterráneo. Para llegar a aquel territorio es necesario apuntar desde la capital Nicosia hacia el este, en dirección a Famagusta, acercándose a la costa. El ambiente es uniforme, desoladamente plano y aparentemente sin motivos de interés. Son pocos los habitantes dedicados en su mayoría a las labores del campo. Las huellas de lo contado por los historiadores famosos como Estrabón y Ptolomeo sobre los asentamientos de esta parte de la isla parecen perdidas. Más visibles, aunque no fácilmente accesibles, son los restos de la antigua Salamina, que se extiende sobre una vasta área arqueológica a lo largo de la vertiente septentrional de la bahía de Famagusta. A cerca de 10 kilómetros de Famagusta, a lo largo de la calle principal que apunta hacia el norte, es posible visitar un monasterio. Alberga actualmente un museo y recoge íconos espléndidamente conservados. La iglesia está dedicada al nombre de un apóstol, Bernabé. A pocos pasos de aquel lugar sagrado, es posible acercarse a un mausoleo que una modesta indicación define como tumba de Bernabé. José, narran los hechos, era llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación. ¿Quién era Bernabé? Era el dueño de un campo vendido por él mismo a favor de los apóstoles que estaban en dificultades. Un levita originario de Chipre, una figura discreta que se limitaba a participar en el servicio del templo, colaborando en las funciones litúrgicas de los sacerdotes. Pero Bernabé es sobre todo el hombre que en Jerusalén, en aquellos días difíciles para Saulo, decide escucharlo y se empeña en darlo a conocer a los hermanos. Las huellas de Bernabé se quedan en esta solitaria región de Chipre. Sin embargo, ha sido posible encontrar aquí más que en otra parte, entre los silencios de un monasterio convertido en museo y entre antiguas piedras corroídas por el tiempo y la sal, el papel misterioso de un personaje providencial. Un embajador improvisado destinado a acompañar al futuro Pablo en sus primeras experiencias de evangelización. Pero para Saulo,
El tiempo de estar con los apóstoles y de hablar abiertamente en el nombre del Señor dura poco. Para los judíos de lengua griega, el destello de Damasco sigue siendo una traición de tal magnitud que justifica una decisión definitiva: la eliminación física de Saulo. A él, una vez más, no le queda sino huir o esconderse, como ya había sucedido, o irse lejos hacia el mar, a Cesarea, para luego embarcarse y alejarse de aquella tierra que parecía haberlo rechazado, y volver a casa, en Cilicia, en Tarso, un lugar seguro, donde no corra el riesgo de trabajar en vano. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es el año 43 después de Cristo, el oasis de Dafne, a media jornada de camino de Antioquía, de Siria. La novedad de la fe cristiana había llegado también a aquel pequeño oasis, pero nadie le había dado importancia. Los intereses de los peregrinos que visitaban aquel lugar sugestivo, entre cascadas, olivos y cipreses, se dirigían sobre todo a Apolo y Artemisa, y al culto que se celebraba entre formalismos y corrupción en el vecino santuario dedicado a estos dioses. No podían distraerse mucho con las palabras de aquel pequeño grupo de personas que había llegado por mar desde Jerusalén. Predicaban la buena nueva, aquella del Evangelio que ponía todo en discusión. Gente dispuesta a todo, incluso después del asunto de Esteban, lapidado por sus ideas en Jerusalén. Fanáticos, quizá, pero considerados inofensivos, especialmente por parte de los paganos, porque era solo a los judíos a quienes se dirigían hablando de un Mesías muerto y resucitado hacía pocos años. Nada, en todo caso, que pudiera distraer de las emociones y el descanso que sabían ofrecer las villas suntuosas, los jardines, las corrientes de agua y el verde intenso de los bosques de entonces. Pero las cosas no fueron así. Para conocer Antioquía hay que tomar la antigua calle que conduce a la cima del Monte Silpios y llegar al mirador que permite una panorámica de la ciudad. Los visitantes son pocos y casi siempre la plaza está ocupada por campesinos que se dan cita desde las aldeas cercanas. Sobre todo mujeres que preparan lo recién cosechado para llevarlo al mercado que funciona en la ciudad a ambos lados del río. Hoy, Antioquía ha tomado el nombre de Antaquía. Es una ciudad de la actual Turquía a pocos kilómetros de la costa del Mediterráneo, no lejos de la frontera con Siria. El río que la atraviesa es el Oronte, un curso de agua modesto en el que se descarga un poco de todo. Es difícil, al mirar el tráfico de hoy, imaginar la ciudad de aquel tiempo. Antioquía hace 2000 años era un centro de primer orden, tercera capital del imperio después de Roma y Alejandría. Los pocos vestigios de la antigua zona portuaria de Seleucia ofrecen una idea de la ciudad que garantizaba una salida marítima al comercio que se desarrollaba con Mesopotamia. Los restos de la no lejana Apanea en territorio sirio, ciudad similar en estructura e imponencia, pueden ofrecernos una idea más precisa de la Antioquía de aquella época. Muy cerca del río que la bañaba, se levantaba una calle de las columnas, similar a esta.
Atravesaba la ciudad de oriente a occidente y conducía al palacio de los Seleucidas, una dinastía que gobernaba desde hacía 3 siglos y que recientemente compartía con Roma el dominio de la zona. Una sucesión de terremotos desastrosos, los del siglo XII, arrasan la ciudad, que desde entonces comienza su decadencia. Excavaciones alrededor de la iglesia ortodoxa de los santos Pedro y Pablo de Antioquía han hallado un tramo modesto de muro. Es lo que queda de la sinagoga más antigua. En ese entonces, en el primer siglo después de Cristo, la comunidad judía era una presencia importante. Iba de un mínimo de 20.000 a un máximo de 50.000 personas sobre un total de 500.000 de habitantes. Atraer simpatizantes era una práctica corriente por parte de los convertidos a la nueva fe. Y es justamente aquí, en estos barrios, donde algunos llegados de Jerusalén, dispersados después de la persecución desatada en tiempos de Esteban, comienzan a predicar. Y no solo a los judíos locales, sino también a los griegos, a los paganos, es decir, a los devotos del templo de Apolo. Son hombres que han recibido el Espíritu Santo, dicen, y que pretenden anunciar la buena nueva. Y cuentan acerca de un hombre que, pocos años antes, durante el reinado de Tiberio, después de haber realizado muchos prodigios, había sido sometido a la muerte y luego había resucitado. A los pies del monte Silpius, casi bajo las últimas casas de la ciudad, se abre en la roca una grieta que conduce a una gruta. La fachada actual se remonta al tiempo de los cruzados y se recuerda el lugar como Gruta de San Pedro, en memoria de la estadía del jefe de los apóstoles hacia el 43 después de Cristo. El interior es espacioso, 13 metros de fondo, 9 de ancho y 7 de altura. La tradición quiere que este santuario sirva de lugar de encuentro, de iglesia para los primeros cristianos. En Jerusalén, Pedro y los demás comprenden que el fuego se mantiene. Se necesita en el lugar alguien que tenga autoridad y carisma. Bernabé, aquel convertido de Chipre, aquel generoso con un gran compromiso moral, aparece pronto como el hombre apropiado. La partida es inmediata. Y cuando Bernabé llegue, no se limitará a controlar, inspeccionar y aprobar, sino que exhortará a todos a perseverar con un corazón resuelto. Dentro de poco no lo hará solo. Escogerá a quien ya ha vivido una experiencia directa e inesperada con Jesús y ha quedado transformado. Ir a Tarso, buscar a Saulo y llevarlo a Antioquía es un compromiso hecho. Pasaron juntos un año entero en aquella comunidad e instruyeron a mucha gente. Se cuenta en el libro de los Hechos. Todos se reconocen entre ellos como hermanos, discípulos, pero usan sobre todo un nombre nuevo. Lucas, como cronista escrupuloso, precisa: fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos.